En la primera jornada de las 34 jornadas nacionales de enfermeras gestoras hemos sido testigos de una emocionante inauguración oficial. En ella ha estado Fátima Matute, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Bienvenida, Fátima, y gracias por estar en nuestro corner. Gracias por haberme invitado. Es un placer. Fátima, ¿qué supone para la Comunidad de Madrid el hecho de acoger estas jornadas? Bueno, pues para nosotros siempre es un orgullo acoger jornadas que lo que hacen es visibilizar, potenciar el papel de no solo la enfermería, sino de la enfermería gestora, ¿no? Porque está en el centro de todos los procesos y yo creo que tiene que liderar esos procesos y tiene que estar siempre que se tomen decisiones. Y por eso en la Comunidad de Madrid tenemos claro que la enfermería es muy importante y por eso vamos a tener una gerencia de enfermería dentro del SERMAS y desde luego vamos a potenciar que sigan existiendo esas enfermeras gestoras dentro de nuestros equipos directivos, no solo de los hospitales, sino también gestionando y gerenciando alguno de ellos, y pronto lo veremos y pronto hablaremos de ello. Precisamente mi siguiente pregunta era ¿qué valor da la Comunidad de Madrid a las enfermeras gestoras? Bueno, pues es fundamental. La enfermería es el volumen más importante de profesionales sanitarios que tenemos en la Comunidad de Madrid. Son 23.000 empleados y 1.200 los hemos contratado en los últimos 2 años y vamos a seguir apostando por ello. De ahí lo que he comentado de la colaboración tan importante con distintas administraciones, entre las consejerías y los ministerios, ¿no? Fundamentalmente también Hacienda, que es importante para poder fidelizar, para poder estabilizar y para poder tener a ese maravilloso equipo de enfermería, ¿no? Que está dentro de los hospitales y que está cuidando, curando y acompañando, ¿no? a la persona que está enferma, que está frágil y, como digo, muchas veces sustituyendo a esa mujer, a ese marido, a ese padre o a ese hijo que no está en ese momento, y la enfermería está ahí al lado siempre del paciente. Mencionabas al paciente frágil, pero también tenemos que tener en cuenta que la enfermería está con el paciente crónico y que hay de la prevención, porque es muy importante. Absolutamente. La enfermería tiene que estar en todos los sitios y en la prevención, cuidados de salud, ¿no? En nuestra escuela madrileña de salud, por ejemplo, y en la prevención, en la vacunación, la figura de la enfermera es fundamental y lo tenemos en muchos ejemplos. Por ejemplo, en la diabetes, el papel de la enfermera que acompaña al paciente, le dice qué cuidados, le aconseja, ¿no? Y en los ostomizados o en la gente sana, que está la enfermera para hablarle de prevención, de precaución en gente joven. O sea, hay 1000 ejemplos en el que la enfermería está ahí y además llega directamente a la población, ¿no? Porque se sabe poner en su lugar. Además también llega a las familias, ¿no? Porque no solo se dedica a cuidar, curar al paciente, sino también a los familiares. Absolutamente, porque cuando una persona está enferma, muchas veces enferma a la familia, ¿no? Y esa enfermera que está cerca de ese paciente también conoce a la familia y también acompaña a la familia y también cura a la familia, y hablando con esa familia, explicándole las cosas, traduciéndolo a su lenguaje, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor los médicos vamos rápido o utilizamos palabras extraños, ¿no? Y la enfermería a lo mejor tiene más paciencia o baja al nivel de esa familia y sabe lo que necesita y cómo necesita que se lo cuenten, ¿no? Porque no solo el lenguaje, sino cuánto pueden decir, cómo pueden decírselos, ¿no? El dosificar esa información y saber cómo dársela. Con lo cual, como digo, es el compartir forma de trabajar, no competir, sino compartir cada uno en nuestro lugar, qué es el valor que tenemos. Y desde luego la enfermería está ahí en el centro con el paciente. Hablando de la enfermera gestora, ¿cree que estas enfermeras deben estar siempre en la toma de decisiones? Por la apuesta que nos comentaba al principio de la entrevista. Sí, rotundo. Rotundo, deben de estar siempre como el resto de profesionales sanitarios, porque lo maravilloso es que haya distintos puntos de vista, con las distintas formaciones y visiones en función de donde estemos, con lo cual la enfermera es fundamental y siempre ha de estar en los equipos donde se toman decisiones y, como digo, ha de gestionar, porque si no se las gestiona. Entonces yo creo que el hecho de que haya tanta gente en este congreso es maravilloso, porque la vocación de gestionar es muy escasa entre otros estamentos sanitarios, ¿no? Y aquí veo que es algo que, bueno, que es un éxito de asistencia, y desde luego yo creo que hay que gestionar desde que eres estudiante. Y no tienes por qué ser gestor ni ser gerente para interesarte por la gestión. Y aquí esto es un claro ejemplo de la apuesta enfermera y del valor que tiene esa enfermería, que por vocación de servicio apuesta también para tomar
cargos directivos, porque mucha gente no está dispuesto a tener un cargo directivo, con lo cual eso es algo que desde luego para mí me parece fantástico, que yo voy a seguir apoyando y potenciando, y desde luego que no se estudie solo asistencia o cuidados y que se estudie la gestión, la calidad y la seguridad, me parece fantástico, porque es algo que habitualmente no está en los currículums formativos y es algo fundamental. Y en el papel de la enfermera que cuide la seguridad también del paciente me parece crítico. ¿Qué apuesta está haciendo, aunque nos lo ha desvelado un poquito al principio de la entrevista, qué apuesta está haciendo la Comunidad de Madrid en este sentido de incorporar a las enfermeras en la gestión, en la toma de decisiones? Bueno, yo creo que las enfermeras en los equipos directivos de los hospitales, ya está la dirección de enfermería, obviamente cada vez tienen que tener más responsabilidad, y no solo en esos puestos de dirección de enfermería, como su propio nombre indica, sino que pueden estar en puestos gerenciales, ¿por qué no? O dirigiendo o tomando decisiones en otras áreas, ¿no? de esa continuidad asistencial que tenemos. Y desde luego siempre que hay un proyecto, siempre que se revisa un procedimiento, un proceso, hay que tener una enfermera dentro de ese equipo que está diseñando algo distinto, ¿no? Y como digo, siempre potenciando su papel como gestor y animándoles, porque necesitamos esa cantera de gestores y además necesitamos a la gente que se ocupe de mejorar nuestra seguridad y calidad. ¿Cuáles serán los próximos pasos, las próximas apuestas que hará la consejería con las enfermeras gestoras? ¿Hay algún plan, alguna acción? Bueno, el plan, lo que hemos dicho, vamos a tener una gerencia de enfermería dentro de la estructura directiva del Sistema Madrileño de Salud. Ya tenemos a las enfermeras dentro de las direcciones de los hospitales y, ¿por qué no?, vamos a tener a enfermeras como gerentes de hospitales o centros sanitarios, ¿no? Porque además yo creo que no es que sea una apuesta valiente, no es valiente, es que es una apuesta normal. O sea, no tiene que ser valiente por méritos, ¿no? Por méritos, o sea, quiere decir, y están además, como digo, en el barro muchas veces y en la lucha, y conocen todo el proceso que tiene un centro sanitario, todo lo que necesita un enfermo y la familia, y por tanto, con una formación en gestión tienen incluso más valor que otros, porque además últimamente, como digo, la vocación de gestor y la vocación de directivo sanitario es bastante escasa, con lo cual estoy encantada de ver tanta gente que está aquí acompañándonos y que va a disfrutar tanto con estas jornadas. Encantados estamos nosotros con que hayas estado aquí. Fátima, ha sido un placer de verdad entrevistarte y muchísimas gracias por darnos esta primicia. Pues nada, gracias a vosotros, yo a tope con la enfermería, al lado de la enfermería, y desde luego sois una parte muy importante de nuestro trabajo, y yo siempre he disfrutado trabajando con la enfermería y lo seguiré haciendo ahora desde otra posición, pero con la misma ilusión y las mismas ganas. Pues muchísimas gracias, Fátima. Gracias. Un placer. Nada.